Bien, bueno, buenas noches compañeras y compañeros, buenas noches a los camaradas, algunos ya nos hemos visto a lo largo del día en algunas otras tareas, en algunas otras de las jornadas de la agenda maratónica que nos preparó Daniel porque nos quiere. Realmente es una satisfacción enorme poder estar en una actividad, la actividad que al menos en Salto instala el comienzo de una larga serie de actividades, de debates, de talleres, de conferencias, de polémicas orgánicas, y no de las que estamos acostumbrados a veces por la prensa, te digo, te diré, dimes y directe, sino que tratar de confrontar las ideas, decir públicamente qué somos, qué pensamos, qué queremos, y escuchar otras opiniones que puedan confrontar con la de nosotros. Es la única forma que entendemos, como hombres, como mujeres, militantes de las fuerzas populares del país, de poder crecer. No entendemos otra. Las otras es al revés, cuando vos sentís algún agravio o cuando sentís alguna crítica media malintencionada, lo que hace es cerrarte y vos te pones como una coraza y ahí ya te cerrás las campanas y no sentís más nada. Entonces, yo quiero agradecer que ustedes estén ahí, a todos, pero al partido en especial, al Partido Salud. 91 años. Creo que solo el Tilo Chácharo vivió todos estos 91 años para poder contarnos acá lo que ha sido la vida del partido. El resto, que somos un poco menores que el Tilo, en todo caso vamos a tratar de recuperarle de memoria, de dar una prueba pública de las cosas que nos enseñó el partido y los comunistas y las demás corrientes del movimiento popular, del movimiento obrero en su conjunto, para dar una mirada en lo que nos estaban pidiendo los compañeros y tratar de que no nos quede grande la actividad por la que nos convocan. Pero antes todavía, yo quiero agradecer al Popular, a su director, a Gabriel Mazarovich, que estén auspiciando estas actividades. Ojalá que otros departamentos quieran competir con Salto y que empiecen a emular y a reproducirse en todo el país y en todos los barrios y en cada lugar la sana confrontación de ideas, que alguien en vez de una crítica y en vez de un codazo bajo la costilla coloque una idea concreta para ver cómo transitamos esta etapa política histórica que los seres vivos de este país nos está tocando transitar. Otros dieron la vida para que nosotros estuviéramos en esta situación. La vida dieron. Y nosotros no podemos hacer menos que ser fieles herederos de quienes lucharon hasta el último minuto de su vida para que podamos construir un Uruguay distinto, un Uruguay solidario, un Uruguay con otros valores, más equitativo, la equidad social, la justa distribución de la riqueza, que hay condiciones, y me parece que algo de eso vamos a hablar. Entonces quiero agradecerle a Gabriel por eso, y por haber hecho una cosa que ustedes no saben, lo dijo en 2 minutos, pero se lo tengo que decir. Hoy Daniel y Gabriel la gozaron todo el día mientras los medios me llamaban para preguntarme mi opinión o algún otro para una crítica y no me dijeron nada y vienen a decir públicamente acá que eran solidarios conmigo. Entonces yo suspiro, respiro un poco más hondo. Yo ya lo sabía que cuento con ellos y con todos ustedes y que en definitiva tanto el país como el que le da letra, el que le echa leña al fuego para que el país pueda tirar carne podrida siempre arriba de las cosas, deje de hablar mal para comenzar a hablar de los avances que está teniendo la clase obrera y el pueblo uruguayo en su conjunto. A ver, compañeras y compañeros, no hay otra forma que nosotros podamos colocar nuestro punto de vista, inseparable de nuestra condición de militante sindical. No es otra cosa lo que hacemos, ser militante sindical, luchador social, y nuestra condición de comunista, por opción personal, por haber abrazado la ideología de la clase obrera. No hay otra forma que digamos cómo nos paramos en esta etapa, qué es lo que estamos analizando, qué perspectiva vemos si antes no hacemos una breve historia. Entonces, yo voy a confundir, a propósito, voy a confundir durante el desarrollo de esta media hora de charla, media hora más el IVA, serán una hora y media, pero en este breve tiempo de charla
Voy a confundirme, a veces voy a hablar como militante sindical y como PCNT y a veces voy a hablar como comunista. No crea que son dos cosas distintas. Yo soy el mismo y entiendo que para defender los intereses de la clase obrera lo hago cómodamente en los dos lugares, sin cambiarme de saco, de campera, de cuero, de esta que es de tela imitación, de cualquier cosa. Entonces, hay una parte que tiene que ser para nosotros esencial y un breve repaso de la historia. Por suerte acá hay generaciones jóvenes que se integran a la vida militante. Tenemos esta maravillosa militancia sindical que integra el plenario departamental de Salto, las nuevas generaciones que vienen integrando las filas de la izquierda en su conjunto, de las más diversas expresiones como ustedes representan en la noche de hoy, y hasta las nuevas generaciones etarias, ellas, del Partido Comunista hoy. Ver de qué raíces venimos nosotros. Es que allá sobre finales del siglo XIX, 1880 y tanto, tal vez acompañando junto la etapa de la construcción de este mercado que nos está alojando acá, comienzan las primeras estructuras pequeñas, minúsculas, todavía rudimentarias, de organizaciones obreras y sindicales en nuestro país. Algunos de ellos han atravesado tanto el periodo de la historia del Uruguay que siguen teniendo la misma sigla, algunos el mismo logo y algunas han cambiado el nombre pero siguen teniendo las mismas raíces. Sindicatos de larga data entre nosotros, el sindicato de los textiles, el sindicato de la aguja, el SUA, el sindicato de la vestimenta, el sindicato de los obreros y trabajadores cosmopolitas, hoy conocido como el SUGU, el sindicato gastronómico, el sindicato inicialmente de los tipógrafos, el sindicato hoy de artes gráficas, datan de aquellos tiempos. Esas formas de organizaciones tenían. Pero había otras actividades a finales del siglo XIX en el Uruguay que eran tan fuertes, una de las razones principales de la fortaleza de la economía y la producción del Uruguay, que se dieron también su forma de organización de sindicatos que jugaron un rol fundamental. De siempre los obreros de los frigoríficos, pero particularmente por la tarea los saladeros, las curtiembres, a escasos metros, a 2 cuadras, en realidad, de donde yo vivo en el Cerro de Montevideo, ahora reciclaron una vieja casona, divina estructura edilicia, que era la Sociedad de Obreros del Carbón y de la Sal, porque en toda esa zona del cerro estaban los atracaderos de las grandes barcazas de madera que traían el carbón, la fuente principal de energía en nuestro país en aquel entonces, y la sal que venía a granel. Entonces, hay una historia centenaria de lo que es la estructura, la forma de organización que se dieron y que nos damos los obreros y los trabajadores y trabajadoras durante toda la etapa de nuestro país. Comienzan así también los primeros momentos de lucha, de movilización, y con ellos la necesidad de estructuras organizativas superiores. Porque a esa gran pregunta de qué es un sindicato y para qué sirve un sindicato, trasladada al ámbito político, por qué ser comunista, por qué estar afiliado, por qué ser de izquierda, cuáles son los sentimientos y el compromiso que tenés, se da en el nivel de avance de la conciencia colectiva de los trabajadores, cuando todos juntos nos damos cuenta de que no valemos nada frente al patrón, al empresario, al opresor, al capitalista, al explotador, sino es que somos capaces de sumar fuerzas, es un conjunto. Y cuanto más fortaleza tenga esa unidad, seguramente mejores van a ser los beneficios que en el conjunto vamos nosotros a obtener, es que van avanzando el grado de conciencia y el grado de organización de los trabajadores. Lo contrario a esto, y abundan por ahí. Hay alcahuetes y laderos de turno que se creen que por ser alcahuete y ladero del patrón van a tener un mejor aumento de salario, la mejor oficina o el mejor puesto de trabajo. Esto, algunos lo han tenido que padecer durante toda la vida, que ellos te utilizan mientras pueden para dividirte mejor, pero cuando te tienen que dar vuelta y darte una patadita atrás te empujan y ahí vas a ver que no vas a tener a nadie que te defienda. Allí comienzan a principios del siglo XX grandes movilizaciones, grandes luchas. Hace muy poco tiempo con la Universidad de la República hemos tenido la posibilidad de hacer una muestra que ha recorrido, no sé si llegó a Salto o está a punto de llegar, la última muestra que estará por llegar acá es de afiches callejeros, donde recopilando
toda la inventiva que se dieron nuestros compatriotas en la dictadura, en el Uruguay y en el exterior, para convocarnos a algunas actividades, hemos recuperado una riquísima historia del movimiento obrero uruguayo y se está exponiendo, ya se expuso en Argentina también y ahora recorre el país, porque está en Rivera en la noche de hoy. Va a ser oportuno que capaz que en este mismo lugar tengamos esa exposición allí. Pero esa otra exposición marcaba distintos momentos del siglo XX de la lucha de los trabajadores de nuestro país. Y hay una que, organizada por la FORU, la primera intención de organizar en una central sindical al conjunto de los trabajadores del país, tiene una marcha en aquel momento por la que era la calle Médanos, hacia 18, de los trabajadores que llevaban un solo cartel adelante, portado por niños, o no tan niños, porque los pantalones cortos hasta después de los 18 años no los perdían los hombres en aquella época, entonces eran niños pero con unos canutos en las patas así, que portaban el cartel que decía por la emancipación de la clase obrera. Y ahí comienza una historia con contenido de defensa de los intereses de los trabajadores riquísima, importante. Se peleaba por las 8 horas de trabajo que todavía no estaba totalmente implementada y por más derechos a las mujeres. Casi 100 años después, la pelea hoy de la clase obrera de los trabajadores prácticamente sigue siendo la misma. No en todos los lugares de nuestro país las 8 horas de trabajo se cumplen. Tuvo que llegar un gobierno de izquierda para darse cuenta de que en el campo también eran trabajadores y también eran uruguayos y también eran explotados y no puede ser que siga el ritmo de trabajo de sol a sol y hubo que aprobar una ley de 8 horas que aprobada en el texto expreso escrito no quiere decir que se esté cumpliendo todavía porque en el interior más profundo sigue el régimen laboral de sol a sol. Entonces, esto marca las primeras movilizaciones, las primeras formas de lucha, las primeras intenciones de organización, y hay desde los principios, los albores del siglo XX, aquella corriente ideológica que atraída porque el Uruguay era una mirada muy importante del resto de los trabajadores del mundo, en plenas crisis mundiales, las guerras mundiales que empezaban a estallar, comienza a venir población migrante hacia nuestro país y con ello ideologías de izquierda con contenido junto con los clásicos que empezaban a circular entre las primeras izquierdas de nuestro país y la corriente anarquista y los comunistas y los socialistas comienzan a aparecer en escena para tener un gran papel en el desarrollo de las luchas de nuestros pueblos. Y allí comienza una larga carrera de aparición de organizaciones de sindicatos, de intenciones de creación de centrales sindicales, hasta que, pegando un salto tremendo en esa parte de la historia que se viene repitiendo con avance de la tecnología, con la participación y la inclusión de las tecnologías en nuestro país, con un proceso de industrialización del Uruguay, uno puede llegar fácilmente a lo que son la década del 50 y el 60. La inmensa mayoría de los sindicatos, de los grandes sindicatos y federaciones y confederaciones de nuestro país, ustedes van a ver que están todas celebrando en este año 60 o 70 años, porque todas son de esa década, una década muy fuerte, post-Segunda Guerra Mundial, de movilización, de generación de conciencia, de concentración de trabajadores, de creación de sindicatos y de pelea a partir del instrumento que fue para los trabajadores la Ley de Consejo de Salarios del año 1943. Eso pegó un salto en calidad para el movimiento sindical y esa repercusión inmediata es tener incorporación de más derechos. A partir de allí, la incorporación de derechos para los trabajadores todos y la aparición de sindicatos más fuertes que hasta el día de hoy llegan a nuestro país. Tuvo que generarse las condiciones a partir de una gran crisis que atravesaba el Uruguay en la década de 60 para que el conjunto del movimiento popular generara esas condiciones de convocatoria a un Congreso del Pueblo en el año 64, en donde la participación activa de las centrales sindicales que existían en aquel momento y toda la larga cantidad de sindicatos autónomos que existían por fuera de las centrales, nos diéramos cita allí para que junto a 800 organizaciones sociales
vinculadas a la producción, a la vida activa, productiva de nuestro país, elaboraran por primera vez en la historia y hasta este momento la única estructura de organizaciones sociales en el mundo que fue capaz de elaborar un programa frente a la crisis. No hay, compañeras y compañeros, otro lugar en el mundo, ni ha habido otra etapa en la historia en la cual hayan sido los sectores sociales, el movimiento popular, que frente a una crisis económica, social, política y productiva, haya colocado un plan, un programa concreto para la salida de la crisis, y así se llamó. Esa plataforma elaborada por el entramado social de nuestro país fue abrazada por el movimiento sindical y generó las condiciones para la creación de la CNT, en aquel momento la coordinadora de sindicatos por la unidad del movimiento sindical, que adopta finalmente en el año 66 la CNT, Convención Nacional de Trabajadores. El 1 de octubre de este año, dentro de una semana, cumple 45 años la unidad del movimiento sindical en una sola central. Las generaciones más jóvenes, los que tienen menos de 45 años, como ya nacen en el país, acostumbrándose a ver la trenza, el logo, el nombre del PICNT, como si son obreros de la construcción, ya sabe que está el Zunca en tal lugar y en tal dirección, si son de bancarios, ya sabe que está EBU, si son, bueno, se acostumbran y creen, tal vez, de que esto es así porque es así, y que ha sido toda la vida de esta forma. Ni lo fue, por los breves chispazos de la historia que repasábamos, pero lo que es peor, no lo es así en el resto del mundo. El Uruguay, dentro de esas varias cosas que tiene para estar orgulloso, varias, Diego Forlán, campeón de la Copa América, cuarto en Sudáfrica y un montón de cosas más, además goza del prestigio y la autoridad moral ante el resto del mundo de ser uno de los pocos países, junto a la Central de Trabajadores de Cuba, de tener una sola central sindical. Y esto hace, compañeras y compañeros, para nosotros, además de poseer un enorme orgullo por lo que hemos legado de otras generaciones, pero además de una enorme responsabilidad por conservar esa unidad. Nuestros viejos dirigentes, fundadores de la CNT, nos dicen, si fue difícil construir la unidad, los compadecemos. Más difícil es mantener la unidad en el movimiento sindical, porque esta sociedad, producto de desviaciones que tenemos los dirigentes, los militantes transitoriamente, producto de las provocaciones o tentaciones que nos hace caer a cada instante, conduce a cada rato y a la vuelta de la esquina para la ruptura y no para construir la unidad. Nadie se explica en otros lados cómo convivimos sindicatos de distintos cortes, del campo y de la ciudad, del interior del país, cómo conviven los sindicatos industriales con los de servicios. Pero además y por sobre todas las cosas, cómo han sido capaces de elaborar en un solo estatuto un equilibrio tal de reconocer que esta central de trabajadores, esta central de sindicatos, reconoce la existencia de la unidad de todos los sindicatos y además de todas las corrientes políticas e ideológicas que militan en el seno del movimiento sindical. No hay estatutos, no hay conformación de unidad en otro lugar que tenga esas bases tan sólidas. Ahora, ese equilibrio hay que buscarlo todos y cada uno de los días, porque como en este momento, previo a un congreso, comienzan a generarse determinados apetitos o tentaciones que puede, según para dónde tomemos nosotros, quebrar una idea y no tendríamos perdón por el nuestro de nuestros días. Entonces, a partir de allí, de ese programa que levanta el Congreso del Pueblo, de esa adquisición de la unidad de los trabajadores en la CNT como programa, como declaración de principios para esa unidad, venimos cabalgando en la necesidad de colocar propuestas concretas que nos devuelvan los derechos al conjunto y de construir, como lo dice en la declaración número 2, el artículo número 2 de la declaración de principios de la CNT, que la unidad de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país se consolida a partir de la premisa de construir una sociedad sin explotados ni explotadores. Aquí y en la China, hace 100 años atrás y dentro de 100 años más para adelante,
construir una sociedad sin explotados ni explotadores es generar las condiciones para construir el socialismo en nuestra patria. Entonces, hay un fuerte compromiso de las reivindicaciones obreras y economicistas más inmediatas a los compromisos políticos, el involucramiento de la clase obrera y del movimiento sindical con la necesidad de cambios que se van procesando en el país. Fue así, compañeras y compañeros, no de otra forma, en la cual, no por error ni equivocación, sino porque tenían las cosas absolutamente claras de que cuando en la década de 60 se cristaliza la unidad del movimiento sindical, cuando vienen en ascenso las luchas populares, cuando América Latina, el mapa político de América Latina era otro totalmente distinto a esto, convergían grandes movilizaciones, grandes lo que eran emancipaciones de pueblos unidos por todos lados. Por primera vez en toda América triunfa una opción política de izquierda como la de Salvador Allende, con la Unidad Popular en Chile, y viene en avance también en nuestro país. Se aproxima también lo que se vienen dando las condiciones, generando las condiciones, mediante las medidas represivas, las medidas prontas de seguridad del estado de guerra interno, bajo el gobierno de Pacheco, para generar un golpe de Estado, pisotear la Constitución, recortar las libertades públicas y suspender las garantías para las compatriotas. Léase, dictadura cívico-militar de corte fascista que se instala en el 73, no por casualidad, con un señor golpista apellido Bordaberry. No por casualidad tampoco renovamos y recordamos el apellido del que pisoteó la Constitución en nuestro país. Habiendo sido electo democráticamente por un partido político democrático, utilizó las instalaciones del Parlamento y de la legislación para generar un golpe de Estado, el más feroz vivido en los últimos tiempos por jamás pueblo alguno. Allí no era solamente la situación de enfrentamiento con guerrilla alguna, que ya la tenía bastante acicateada, sino que había ahí puesto la cabeza en buscar la destrucción del movimiento sindical y su más férrea unidad, persiguiendo a sus trabajadores y a las fuerzas políticas que efectivamente la enfrentaba, como estaban organizadas dentro del naciente Frente Amplio. Partido Comunista, Partido Socialista, todos los partidos que componían el Frente Amplio eran declarados ilegal, sus dirigentes perseguidos en el exilio, en la cárcel, en la tortura, y al día de hoy desaparecidos todavía la inmensa mayoría de ellos. La dictadura que efectivamente defendía intereses de la clase de la burguesía mayor, de los grandes terratenientes, de los latifundistas, de la complicidad de algunos integrantes de los partidos políticos tradicionales, de sus cúpulas. Efectivamente venía por más, venía para arrasar el avance de esa lucha popular. Ha sido el pueblo el gran protagonista otra vez. Y las 1001 formas que se dio nuestra población y la solidaridad internacional que permitió resistir primero y después luchar en la clandestinidad para efectivamente terminar derrotando la dictadura y recuperar la democracia. Muchos de nosotros comenzaba a dar sus primeros pasos en la militancia, primero en la clandestinidad. No habíamos tenido nunca un libro, un texto político. Habíamos sentido hablar de Marx, no habíamos leído sus ideas, de Lenin. Alguien decía que había un flaco, Rodney Arismendi, que tenía tremendo discurso. Alguien nos decía que habían grandes dirigentes sindicales que estaban presos o estaban en el exilio, corridos por defender los intereses de los trabajadores. Y nosotros, algunos gurises, escuchábamos con atención a lo que nos repetían, porque los que estaban libres también sentían miedo. Comenzamos la militancia, hoy lo contábamos como una anécdota, ayer se lo decíamos en una charla a los jóvenes universitarios, del jabón que teníamos nosotros cuando nos dan en el año 1980 la primera tarea revolucionaria. Entonces algunos se imaginarán, le dieron una metralleta, una AK-10, no, nos dieron un tarro de lata ahí, que había que sacudirlo porque era en spray, para salir a grafitear los muros de la ciudad vieja después de las 12 de la noche, liberar a Vladimir Turiansky. Nos pusieron en un papelito muy chiquito cómo se escribía Vladimir Turiansky, porque no sabíamos ni cómo se escribía, menos conocerlo personalmente.
Y así a otros compañeros y a otras compañeras le daban otra tarea. Los gurises se reían. Poner un grafiti en un muro, una tarea revolucionaria. Yo no recuerdo. En abril del 84, ya con la democracia en las puertas de convocarse a elecciones, le costó la vida a Vladimir Roslik solamente atender al pueblo. Entonces, cualquiera se la jugaba de cualquier forma, pero nosotros, todos, nos sentíamos parte indispensable de un gran engranaje, un dientecito de ese engranaje, que era esa máquina que tritura, esa máquina que avanza, que es la estructura organizativa que toma nuestro pueblo. Todavía no teníamos un grado de conciencia de que estábamos siendo protagonistas de un momento bastante particular. Nos dábamos forma de organizar campeonatos de fútbol y no era para ir a jugar al fútbol, sino que para poder hablar en los vestuarios de política. Nos dábamos forma, acuérdense en que algún tiempo fuimos jóvenes los que estamos acá y nos organizamos en la casa de fulana o de mengana para hacer un baile de lluvia y llevar los discos de pasta bajo el brazo y escucharlo dando vuelta ahí para poder hablar de política, porque todo lo demás estaba prohibido. Y otros y otras contarán su historia de cómo fue la resistencia obrera popular en momentos muy difíciles para combatir a la dictadura, recuperar la democracia. Y recuperamos la democracia y pensamos, bueno, si vencimos la dictadura, el Frente Amplio es gobierno. Y el primer zarpazo que se nos pega, que nos cae de inmediato, cuando emerge Sanguinetti como presidente. La desazón nos gana a muchos, cae el ánimo, realmente era un desánimo, todo lo que hicimos para derrotar la dictadura y viene a ganar el cejudo. Y ganó el cejudo, se recuperó la democracia y comenzamos a militar de distintas formas y resistimos gobiernos de corte neoliberal, el más feroz de ellos, como el de la calle, recortando los derechos, queriendo privatizar hasta el obelisco, con luchas populares de todo tipo. Y viene una segunda versión de Sanguinetti, cada vez más hipócrita, cada vez más soberbio, yo no pierdo ninguna huelga, a mí nadie me ganó ninguna, y viene Jorge Valle y patapúfate. El tipo había soñado toda la vida con ser presidente de la República, había perdido 17.500 elecciones y cuando llega a ser presidente, lo agarra las tosas, la seca, las inundaciones, y él mismo, que es un mufa, pasa por el país y no hace pelota en el 2001. El movimiento sindical, la clase obrera, las organizaciones sociales, jubilados, estudiantes, amas de casa, los movimientos de mujeres, el campo, la fuerza política de izquierda en la construcción de la unidad del Frente Amplio continúa en la elaboración de un programa, colocándolo para el conjunto del pueblo como que es efectivamente el programa alternativo para cambiar. Y finalmente logramos, compañeras y compañeros, llegar al gobierno. Ha sido un largo camino. Un largo camino. Uno no dice, porque se nos ocurre cosas ya consabidas por todo, pero comienzan a generarse a partir de allí. Si alcanzamos el gobierno, se solucionaron todos los problemas. Y comenzaron para todos nosotros otro tipo de problemas. Si fuera tan fácil resolver la cuestión política, las diferencias sociales y buscar la equidad a partir de un discurso, de una consigna, de un programa, seguramente hubiese estado todo resuelto con el primer gobierno de Tabaré Vázquez. Pero ya vamos emprendiendo el segundo gobierno y los caminos de dificultades siguen enfrentándose a nosotros, demostrando de que todavía estamos transitando una etapa de acumulación de fuerzas, que el problema sigue siendo de correlación de fuerza en el conjunto, porque la clase obrera y los trabajadores tenemos que empezar a llevar a la práctica, a ser más pragmático aquellas cosas que alguien nos decía, que no va a haber ningún gobierno que le solucione el problema a la clase obrera, si no es la propia clase obrera organizada que continúa avanzando en conciencia para arrancar conquistas, pero nos deja a nosotros cosas de la mayor actualidad en la cual tenemos opiniones. Y es todo ese escenario recorrido de anteceder esa breve historia para llegar a cómo vemos los comunistas nuestro gobierno. En primer lugar, no por equivocación, sino con propiedad. Los comunistas nos sentimos parte de este gobierno. Hemos formado parte desde las raíces de aquella construcción de 1920, 1921 y de antes. No renegando que venimos de la misma historia del Partido Socialista y de antes. No renegando que hay una veta anarquista que recorre
casi todas las corrientes populares en nuestro país, porque de ahí surgimos, no negando la existencia de ser lo que somos, uruguayos al fin. Venir y recorrer toda una gran parte de la historia del país para llegar a querer estar en el mejor momento, el que estamos, y aspirar a estar todavía en mejores condiciones, supone pararte en algún momento de la etapa de la vida como si fuera tu propia casa, tu propia familia. Somos 3,5 millones de compatriotas, ¿cómo no vamos a tener problema? En mi casa somos 2, yo y mi compañera, y tenemos problemas, a veces ni no hablamos, porque no me quieren ni escuchar a mi mujer ella. Pero entonces lo que conviene hacer es un balance, compañeras y compañeros. Hagamos un balance. Nosotros lo queremos hacer con ustedes, públicamente, dar la cara. Así somos los comunistas. Para que nos den un palo cuando lo tengan que dar, para que nos critiquen si nos tienen que criticar, pero para que nos comprendan. Si esta hubiese sido una reunión en un local del partido cerrada solo con comunistas, ¿ustedes creen que hubiésemos cambiado el discurso? Estaríamos diciendo las mismas cosas. Ustedes nos someten a un examen cuando hay más compañeras y compañeros que transitan esta misma etapa de unidad dentro del Frente Amplio, cuando transitan esta misma etapa de unidad en la clase obrera y los sectores sociales, porque lo que queremos nosotros es aprender de ustedes, pero queremos de ustedes que comprendan a nosotros. No somos la piedra en el zapato. Jamás seremos en ninguna etapa, en ninguna coyuntura, los comunistas, el palo en la rueda para el avance de las conquistas de nuestro pueblo. Eso sí, comunista es como si nombraras un vasco, porfiados al fin con nuestras ideas. Hemos contribuido junto a otros a la construcción de los instrumentos unitarios, de las herramientas, esa, la del Congreso del Pueblo, esa, la de la CNT. No fueron solo los comunistas, pero también fueron los comunistas. La unidad de los estudiantes en una sola federación, la unidad de los jubilados en una sola organización de jubilados, la unidad de los cooperativistas en una sola federación, han tenido, entre otros, a militantes comunistas forjando los instrumentos unitarios para los cambios. Y entonces hay que decir algunas cosas con claridad. El salto político cualitativo más importante que fue capaz de despegar nuestro pueblo fue dejar de votar por los patrones, los gerentes, los explotadores y votar por sí mismo. Ese fue el salto más importante. Colocó por voluntad soberana mayoritariamente a la izquierda, al Frente Amplio del gobierno. Pero somos eso, ¿eh? La mitad más uno, la mitad más algunos de los votos del país. Hablando claro, tenemos el gobierno, compañeras y compañeros, pero estamos lejos de tener el poder. El poder económico, el poder del control de la rosca financiera, el poder del aparato burocrático militar del Estado sigue en manos de los mismos que lo han detentado durante todo ese tránsito anterior de nuestra vida. Sigue siendo un problema de generar correlación de fuerza. Nosotros no vamos a resolver los problemas de cambio de raíz en la sociedad tomando mate sentado y mirando el noticiero, o transformando a los militantes de base de nuestro pueblo en simples analistas críticos como si estuviéramos mirando una película. El papel de nuestra fuerza política Frente Amplio se construyó, como lo dijo el general Seregni, primero en una fuerza política que vino para quedarse, segundo que vino a transformar de raíz nuestra sociedad. Y la transformación de raíz de nuestra sociedad supone otro problema de correlación de fuerza. Aprovechando un momento político oportuno de que la ciudadanía no ha confiado en la mayoría en la conducción de los destinos políticos, sociales y económicos del país, para generar por abajo y en las bases la otra correlación de fuerza de conformar un bloque social alternativo de los cambios. Y eso se construye, compañeras y compañeros. El papel que tiene un comité de base hoy, una coordinadora del Frente Amplio hoy, una dirección departamental del Frente Amplio, lejos de como creen algunos compañeros nuestros dentro del Frente, lejos de ser minoritario, debería ser potenciado para ser mayor ahora que antes que no éramos gobierno. ¿Por qué? Y porque el votante y el militante, el que tiene que dar la trucha cada rato para cobrar la tarjeta de adherente, para repartir el volante, para convocarlo al acto aniversario, para llevarlo a la movilización cuando esté el Pepe, tiene que saber lo que hizo el gobierno, por qué lo hizo,
Y lo que no hicimos, ¿por qué no lo hicimos? Y lo que falta, ¿por qué falta? Tenemos que hacer sentir el papel del militante de base útil. El compañero, la compañera, tiene que saber que lo precisamos. Pero nosotros, los que tenemos un rol transitorio de dirigente, que no nos cambie la croqueta, que no nos cambie la cabeza o gane la comodidad, que llegamos al gobierno y se resolvieron todos los problemas. No, la responsabilidad es dar la cara y efectivamente ir a rendir cuenta a cada rato y escuchar cada vez más. Tenemos la boca muy grande, compañeras y compañeros. Hablamos mucho y nos escuchamos poco. Hay algunos datos de estadísticos que están mostrando de caídas de popularidad que nos tienen que llamar a la alarma. Uno puede ser demasiado escéptico, pero tal vez, escuchando las opiniones y los desencantos que se generan por algunas resoluciones últimas que se tomaron y no lo entendemos, o que no se aprobaron y no sabemos por qué no la votaron, que gana el desánimo. Y no sé cuál sería el resultado electoral el domingo que viene, pero no tendríamos perdón de nadie, de la memoria de esos antepasados que construyeron la unidad y dieron la vida. Ellos darían la vida nuevamente para estar 5 minutos acá con nosotros. Y nosotros desaprovechemos la oportunidad histórica de tener el gobierno y la mayoría para no cambiar de raíz nuestra sociedad y generar las condiciones de los cambios futuros. Compañeras y compañeros, nosotros creemos ante la pregunta concreta, ¿qué tan de izquierda es este gobierno? ¿O qué tan de izquierda puede ser? Que hay algunas cosas que nos someten a un examen continuo entre nosotros. ¿Saben qué? Nos obliga a pensar. Efectivamente, sentirnos parte de este gobierno supone decir que compartimos plenamente las decisiones políticas que se tomen en función del programa por la cual fuimos a buscar el voto. Repasemos el programa. ¿Cuántas cosas de las que está haciendo nuestro gobierno están en programa? Y las que se innovan, ¿por qué no volverlo a los ámbitos orgánicos para discutirlo y que todos comprendan y que todos podamos aportar? ¿Por qué solamente dedicarlo a que sean nuestros compañeros parlamentarios? ¿Cuál es la diferencia entre un militante frente amplista de a pie y un militante frente amplista que gracias a los de a pie ahora tiene una responsabilidad de estar en el Parlamento? ¿Qué es lo que diferencia a un militante frente amplista que tiene la utopía de trabajar por el socialismo, si es de base o si le tocó la responsabilidad de estar en un cargo en el Ejecutivo del Gobierno? ¿Cuál es la diferencia? No somos una fuerza política distinta, lo repetía el general Seregni. ¿Cuántas veces al cabo de este año hemos escuchado que alguien recordara una frase del pensamiento del general Seregni en nuestro gobierno? Nosotros sometemos algunas ideas y alguna propuesta porque siempre estamos en el ojo de la tormenta y porque siempre tenemos la posibilidad de colocar propuestas concretas para el debate, para poder escuchar, y eso sí, no nos contentamos con después decirlas, nos movilizamos atrás de ellas. Yo lo decía en los medios, para que ustedes después no lean mañana cosas aquí en Salto, que yo no se la dije de frente, los pregunto aquí en voz alta. ¿Qué escándalo que se armó porque apareció un video hace 10 días de lo que hacían 5 milicos atorrantes con un pobre muchachito haitiano? ¿Qué escándalo que se armó? ¿Cuál es el escándalo? ¿Que apareció el video? ¿Cuántos videos no aparecieron? ¿Cuántas cosas más hicieron que nadie las grabó? Pero se genera escándalo público y repercute a nivel mundial lo que hicieron estos soldados con este muchacho. ¿Y qué no hacían a nuestros compañeros cuando estaban presos en el 70, en el 80 acá? ¿Qué le hacían a nuestras compañeras mujeres encapuchadas y desnudas, a nuestras compañeras acá? Lo mismo. No tenían celular, no tenían video. Pero además, ahora hay una ley de manto de caducidad que los permea a ellos, que los deja impune y que no lo hace que sea igual que todos nosotros, que si robas una gallina tenés que ir a declarar a la justicia. Está bien eso para los gobiernos de derecha que defendían los intereses o que tratan de proteger a los que en algún momento fueron medios cómplices, pero está mal. Está mal para un gobierno de izquierda comprometido con la verdad y la justicia
que nosotros de una vez por todas no anulemos esta maldita ley de caducidad y que los asesinos y los torturadores vayan a la justicia a rendir cuenta ante ella, no por venganza mía, ni de Gabriel, ni de Daniel, ni del Tilo, por la gente y por las generaciones más jóvenes. ¿Qué legado le vamos a dejar nosotros a nuestros nietos, a nuestros hijos? Si pende sobre sus cabezas que si en algún momento hay un cambio de correlación de fuerza, hay una ley que al que lo viola lo va a proteger. No, compañeras y compañeros, le pegamos bastante a la derecha, por eso tuvimos la oportunidad y como decía Citarrosa, puede más el voto de un traidor contra el de más de 1000 obreros. Uno. Esto es un problema para que nosotros hagamos lasca de un árbol caído. Mire, nosotros no matamos al mensajero. Allá él, si fue mensajero de alguien o cumplió lo mandado. El nuestro no es cumplir mandado con nadie más que con la historia de nuestros compañeros y compañeras que dieron la vida o que le quitaron una porción importante de su vida, los que nos robaron 10 años de lo mejor del Uruguay para someternos a la dictadura más atroz y a los crímenes más aberrantes, y a lo peor, a desaparecernos como si no existieran. Eso es, para nosotros, una gran deuda que tenemos con el pueblo. Y es de nuestro gobierno, ahora no es de otro. ¿Por qué cuando nosotros colocamos alguna otra discusión, lo que estamos diciendo acá, compañeras y compañeros, no se trata solamente de 5 soldados atorrantes, borrachos o degenerados que hicieron esto. El problema es la doctrina militar, que no ha cambiado. La cabeza no ha cambiado, porque no hay democratización de las Fuerzas Armadas en nuestro país y porque hay que echarle mano de una vez por todas, porque son subordinados al gobierno de turno y al primer comandante en jefe, que es el presidente de la República. Y eso no ha ocurrido en el segundo periodo de gobierno de nuestra fuerza política. Y porque además nosotros seguimos acompañando el envío de tropas uruguayas a otros países de América y a otros países de África, porque no van a Estados Unidos a poner paz. No van a Japón a poner paz. No, vamos al África, vamos al Congo, vamos a Haití, en donde lo que hacen falta ahí son albañiles para levantar otra vez las escuelas y hospitales que han caído por los 2 terremotos. Los 2, el de la naturaleza y el del imperialismo, que cada vez que se enoja va y invade Haití. Y lean la historia de lo que ha sido ese pueblo sangrado de Haití. El primer pueblo revolucionario por donde empezaron la guerra libertaria de los negros, ese es Haití. Ese, el más pobre y miserable de los pueblos de América hoy día. Uruguay manda soldados. ¿Por qué no mandamos enfermeros que atiendan a los gurises que están allí? ¿Por qué no mandamos más de esas cosas potabilizadoras de agua porque no tienen agua potable? ¿Por qué no mandamos más maestros y profesores para educar? Que es lo que le está haciendo falta. Entonces, nosotros vamos a ir porfiadamente en este escenario. Hace 7 años atrás, cuando nos movilizamos frente al Ministerio de Relaciones Exteriores, y dentro de 3 meses más, y esto sigue así, para que se retiren las tropas uruguayas de Haití y para que efectivamente seamos solidarios con un pueblo hermano. Lo que no nos gusta para nosotros no nos debe gustar para nadie. Y otra punta, la última para describir esta noche acá con ustedes, de nuestra visión crítica, está ligada a la política económica del país. Quiero describir en algunos conceptos, compañeras y compañeros. Cuando nosotros decimos opinión crítica, no es que nos pongamos en la vereda de frente y que hacemos lo que tengamos, cascotes, baldosa, huevo podrido y tomate para tirar a los compañeros. Tenemos opinión crítica. Nosotros pensamos, nosotros creemos que efectivamente se puede imprimir en nuestro gobierno, se debe imprimir en nuestro gobierno un cambio en la concepción de la política económica. ¿Por qué eso? Y porque hay que aprovechar los 7 años consecutivos que tenemos de bonanza económica, que no sé si lo vamos a volver a vivir, ni sabemos por cuánto tiempo más. Partamos de la base de esto, hagamos una afirmación tajante, para que nadie saque de contexto. Nosotros estamos de acuerdo con nuestro gobierno, integramos estas filas del Frente Amplio, pero nosotros al mismo tiempo creemos que desde el punto de vista de la concepción de la política económica se puede y se debe infligirle algunos cambios. ¿Cuáles? Convengamos. Reconocer que hay cambios notorios.
El Uruguay hoy no es el mismo que hace de 5, 6, 7 años atrás, no es el mismo. El Uruguay ha crecido continuamente el Producto Bruto Interno, créase, la cantidad de productos elaborados por los trabajadores y trabajadoras uruguayas ha crecido, lo estamos colocando en el exterior, lo reconocemos, ha cambiado la relación de la balanza comercial, lo reconocemos. Hay mejoras en la política macroeconómica, hoy los números dan, hoy hay más reserva en el Banco Central, hoy tiene otro reserva el Banco República, se puede parar de otra manera, hoy se apela un poco más al crédito, hasta se incentiva, un poco más, no todo el que quisiéramos que puede incentivar el Banco de la República para el desarrollo, para la producción, pero se ha bajado la desocupación como nunca antes, es cierto, hay 5,5, 6%, es decir, 100.000, 110.000 hombres y mujeres no tienen trabajo. Pero no pasemos tan rápido. Si yo me quedo con que viva, que se bajó la desocupación, pero hay 110.000 hombres y mujeres que necesitan tener un trabajo para mantener una familia y no la tienen, es un problema. Así haya uno. ¿Cuál es el problema, compañera y compañero? Yo lo decía hoy con un ejemplo. Si ahora salimos para afuera y hay un temporal de empleos, a esos desocupados no los moja una gota, porque no tiene el nivel de intrusión, de formación y capacitación capaz de ser tenido en cuenta que haga todas las colas en busca de trabajo que haya. Entonces hay necesidad de continuar apostando e invirtiendo en la educación, en la enseñanza, en la formación y en la capacitación, porque todo hombre en forma natural, toda mujer por naturaleza, quiere sentirse cada vez más capacitada, porque cuanto más sepa, cuanto más se prepare, cuanto más esté de acuerdo con las nuevas tecnologías, cuanto más avance efectivamente como persona, más capacidad tiene de conseguir un empleo mejor remunerado, y eso es bienvenido para ella y bienvenido para el país. No teníamos nosotros trabajo por ningún lado y viene la inversión de Bosnia. Y la expectativa que se generaran miles de puestos de trabajo, pero resulta que cuando se instaló hubo que traer 1.000 trabajadores de otro lado porque no teníamos obrero metalúrgico capacitado para soldadura de caño, soldadura de presión. Y eso era que el obrero no quería, no, acá el patrón no invierte en nada, no te trae una curita en un botiquín si lo dejas. No entiende, no razona con esa lógica de la inversión, todo es gasto. Si coloca una ambulancia es gasto, si coloca un comedor es gasto, y acá la pelea es constante el obrero. Por eso hay que seguirlo cambiando. Hay que cambiar, compañeras y compañeros, que en la tapa del libro dice que la razón elemental de unirnos en un sindicato es la lucha economicista. Y vos lo ponés así en tapa y quiere decir que entonces la pelea por el salario es la primera. Y nosotros reconocemos. El aumento de salario, el pedido de aumento de salario es la primera forma de redistribución de la riqueza, pero no se agota ahí, ni es solo. Es los aumentos de salarios todavía en esta etapa. Porque se bajó la desocupación, hemos recuperado salario, pero sin embargo, el 52.6%. Léase, 813.000 trabajadores del país apenas alcanzan a ganar 10.000 pesos por mes. Entonces, compañera y compañero, a ver, cuando uno sale al mercado y va a buscar alquiler, o cuando ves que tu hijo está buscando para establecer la pareja un alquiler y rondan los 9, 10.000 pesos, trabajan los dos, uno para pagar la casa y el otro con el sueldo del otro. Comer, vestirse, vivir, pagar las tarifas públicas y todo lo demás. Acá hay que cambiar. Eso efectivamente tiene que tener cambio. Una tercera o cuarta cuestión tiene que ver con las cuestiones tributarias e impositivas. Ahora se anunció que atendiendo la demanda del movimiento sindical se va a aumentar otra vez el monto mínimo no imponible y va a llegar a 17.800 pesos. Así lo dijeron hace poco. Y dicho así por un gobernante, dicho así por un compañero nuestro, marca que es así. Entonces el sindicato, pero todavía no me vino, ¿cuándo me van a descontar menos? No, lo que no le explicaron es que ese aumento es gradual. Y que recién dentro de 2 años y medio se va a llegar a que cuando gane 17.800 pesos no va a tributar. Bueno, yo qué sé cuánto va a salir una docena de huevos dentro de 2 años y medio. O 1 kilo de papa. Capaz que me están cambiando figurita. Me aumenta el monto mínimo imponible, pero me aumenta el costo de vida, vamos a terminar empatados. No estamos pidiendo eso, compañera y compañero.
Nos dicen, con razón, vamos a colocar otra franja de impuesto a los sueldos. Y al que gane más de 260.000 pesos, ¿cuánto? Sentimos bien. Nos dieron la razón y al que gane más de 260.000 pesos, nosotros juntos vamos a poner todos los recibos de sueldo, no llegamos todos los que estamos acá a sumar 260.000 pesos. Hay 4 vivos que ganan esa plata. 5, 6. Yo quisiera saber que alguien salte después. A mí me van a contar, serás vos. Pero no sé dónde está el que gane 260 lucas, entre otras cosas para darle un beso, felicitarlo, yo qué sé, ser el amigo de él. La propina que debe dejar, sumamos todo el año de sueldo nosotros y no alcanzamos esa plata. A ver, compañera y compañero, lo que estamos diciendo es que tiene que tributar más el capital. Eso es lo que estamos diciendo. Lo que está desequilibrado es que en vez de decir que paguen más el que tiene más, lo que estamos pagando más son lo que estamos trabajando más, en definitiva en contrapartida contra el capital que se está cobrando de gran parte de la riqueza. Demostrados con gráfica para pasar a otro ejemplo, compañera y compañero, que marca que a pesar de todo lo bien que estamos, ustedes vieron que económicamente hablando, y los profesionales lo manejan mejor que yo, pero creo que me sé explicar, el decil más alto de los ingresos, el 10% más rico del país, se queda con el 50% de la riqueza que generamos todo el Uruguay en conjunto. Pero que el 20% más pobre, todos los que estamos acá, tenemos que sobrevivir con el 5%. Entonces, algo está mal. Nos demuestran, con razón, que antes era peor. Pero el problema es que antes gobernaban ellos, la derecha, la clase dominante, la burguesía, el terrateniente, el latifundista, él directamente. Y ahora gobernamos la izquierda, y si este es mi gobierno, cambiar de raíz una sociedad supone construir una sociedad más equitativa, más igualitaria, en mejores condiciones. Y por eso, la riqueza que producen los trabajadores y obreros de nuestro país tiene que ser devuelta en gran parte a los que construyen y generan la riqueza. Hoy no es así, y hay que tomar medidas para que sea. Quiere decir, otra iniciativa de estas medidas, que hay instrumentos legislativos que tienen que ser reanalizados. La ley de promoción de inversiones, generada en el gobierno de Lacalle, en su momento sirvió para atraer inversores porque no pasaba ni el loro por Uruguay. Vinieron inversores y entonces le dieron, bueno, pero esto no pagués porque venís a invertir, estas cosas tampoco pagués porque venís a invertir, y esto pagá la mitad. Está bien. Pero ahora que Uruguay está en otra etapa, en otra coyuntura, en otro momento, ¿no habrá que analizar eso? ¿Cómo puede ser, compañeras y compañeros, que el fulano de tal capitalista que tiene mucha plata para invertir en algún ingenio industrial esté exonerado de pagar tributos, impuestos, y Juan Pueblo, Doña María, ya está haciendo las cuentas que en enero tiene que dejar 4 o 5 luquitas de costado porque le va a venir la contribución y el impuesto a primaria que la tiene que pagar como hijo de buen vecino? Y el que genera la riqueza y la plata está exonerado de ese tributo. ¿Eso es justo? ¿Para un gobierno de derecha? ¿Para un gobierno de izquierda? No. La ley de zonas francas. En el mundo hay zonas francas, varias. Ahí me salió, aprendí más porque me salió enojadísimo a contestar el presidente de la Comisión de Zona Franca. Entonces me dice que hay como 13.000 en el mundo, que hay como 500 en toda América, y porque yo le salí a criticar que hay 14 en Uruguay. Como una vez discutiendo con nuestro equipo económico de gobierno, le dijimos que tendría que hacer algunas exoneraciones de prestaciones de BPS a los más necesitados, y nos dijo, esta ley no se puede perforar porque queda como un queso. Me encantó para contestarle a todo lo demás que el Uruguay, desde el punto de vista de la zona franca, parece un queso, tiene agujeros por todos lados. Hay un mapita que está distribuido en la página web de Zona Franca, la tapa es el Uruguay y 14 puntos negros en donde están ubicadas todas las zonas francas. ¿Qué es zonas francas? Las zonas francas en el mundo es una forma de exoneración aduanera para que se establezcan ahí grandes inversiones capitales. Es, hablando en otro idioma, como una extensión del territorio de donde es dueño el capital en otro país. Es decir, viene una inversión belga al Uruguay, al tipo tiene en X perímetro como si fuera la legislación belga.
Y él produce y genera la ganancia, pero sobre él recaen los impuestos de Bélgica, no los de Uruguay. El Uruguay lo exonera en forma de impuesto aduanero. Pero en Uruguay, además, es el único país del mundo que la ley de zonas francas, además de exoneraciones aduaneras, hace exoneraciones tributarias e impositivas. Entonces vos venís, te instalás en una zona franca, no pagás impuestos, no pagás tributo aduana, no pagás aranceles, ni pagás los tributos anuales. Bueno, así es una papa. Viene a invertir todo el mundo, hace grandes inversiones, como en Bonia, grandes inversiones, como en Montes del Plata, generan puestos de trabajo transitorios mientras la construyen, pero cuando empieza a producir, por el barquito, por los aviones, se van las divisas que generamos y no ingresan al país. Entonces, no habrá que echarle mano de vuelta a esa ley, no para cortar. Este loco salió a decirme, está loco, habla a la ligera y no sabe que hay 15.000 puestos de trabajo. Sí, lo reconozco. Si yo saliera a decir, decrétese que se cierra en la zona franca, 15.000 obreros vienen a dormir conmigo en casa para ver cómo vivimos todos juntos. No estamos diciendo eso, estamos diciendo cómo cambiamos algunas de esas exoneraciones y comienza a haber más ingresos de divisas para generar una mejor distribución de la riqueza en nuestro país. Entonces, cuando nos paramos y nosotros hacemos crítica a la política económica, entre otras cosas, estamos hablando de este paquete conjunto de medidas que también el movimiento sindical empuja y que pensamos que este 11º Congreso del PCNT, que está culminando el 8 de octubre, pueda elaborar un paquete de medidas que efectivamente contribuyan a avanzar y profundizar en democracia. Entonces, este gobierno es tan de izquierda como nosotros dejemos ser. Tanto como nosotros querramos. Si lo que vamos a tener como contrapartida es que como ahora tenemos los compañeros gobernando y no haga ola, será lo que se pueda. Si vamos a tener efectivamente un rol más activo, protagónico, organizado, movilizado, peleando por el programa, sabiendo que la clase dominante está intacta, sabiendo que la derecha no está de brazo cruzado a ver qué lindo gobierna el Pepe, sino que está esperando para pegarnos el zarpazo. Y si nos pega el zarpazo y recupera lo que se cree dueño de toda la vida, seguramente el ajuste de cuenta contra la clase obrera y el pueblo va a ser feroz. Entonces, el rol protagónico que tenemos que tener las bases, la estructura organizativa, el movimiento popular, la izquierda, su conjunto, es un rol a destacar, a reclamar, a demandar, donde el comité de base, donde el militante y donde la compañera y el compañero juegan un rol más destacado. Que nadie se ofenda. No estamos peleando contra Mujica, contra Niato, contra Astori. Estamos peleando con Mujica, con Astori, con todos, para poder cumplir el programa, para poder generar movilizaciones de base, para poder construir ese bloque alternativo de los cambios sociales que empuje para adelante, para que sepamos que no somos los dueños de la verdad, para poder arrastrar para este lado todavía ciudadanos honestos que integran la fila del Partido Nacional y del Partido Colorado que tienen cabida, para limpiarnos y sacudirnos de aquellos oportunistas y paracaidistas que ahora están en el gobierno del Frente Amplio y que no lo vimos nunca ni pegatinear un muro y no lo vemos nunca luchar y pelear por los cambios futuros, porque no estamos pidiendo un cargo, estamos pidiendo cosas más grandes que un cargo, estamos pidiendo cambiar de raíz esta sociedad, ahora que podemos, ahora que tenemos todo intacto. Y tiene todo el derecho a soñar, tenemos todo el derecho a plantearnos de ser cada vez más de izquierda, porque nosotros, para los comunistas, el tema de la unidad es un tema estratégico, fundamental. Fundamental, compañeras y compañeros. No seríamos lo que somos sin el resto de la unidad de la izquierda en nuestro país. Pero necesitamos mejorar. Necesitamos escucharnos, recuperar la fraternidad, poder efectivamente construir una sociedad distinta. Para los comunistas tiene un solo nombre. Esta larga escalera que conduce inevitablemente a construir el mejor sistema de vida, el socialismo, sin fotocopias, sin modelo preestablecido, con nuestra idiosincrasia, con esas raíces que veníamos de atrás, con la característica propia. Construir el socialismo es posible, estamos transitando y subiendo de a uno los escalones, pero no tiene marcha atrás. Por eso, la unidad, sin vacilaciones, la fortaleza en la unidad, y feliz cumpleaños al Partido Comunista. Gracias, compañeros.